campaña de este año, por tantos, nos han pedido que sea sobre todo de tener una actitud de acción de gracias. En la presentación de esta campaña se insiste en pensar la economía desde la misión, una economía para evangelizar. Nuestra mirada es la reforma económica del Papa Francisco, porque la conversión misionera, esa conversión misionera de la Iglesia, también afecta a la economía, pues esta es para la misión de la Iglesia. Queremos una economía que sea evangelizadora. Agradecer el trabajo y el compromiso de tantas personas que trabajan por y para el Evangelio de manera gratuita, en un momento en que la gratuidad parece que no está de moda. La economía para la misión no es la economía de una empresa que responda a criterios empresariales. Nosotros hablamos de balance de misión y no de balance económico. Es bueno que dependamos de los donativos de los fieles. Nuestra diócesis es pequeña y evidentemente para el sostenimiento necesita ayuda exterior. No buscamos el beneficio, sino la sostenibilidad. Buscamos hacer sostenible la misión, por eso son necesarios los presupuestos. De las empresas necesitamos aprender criterios como la disciplina, por ejemplo. Necesitamos una economía sana y correcta para recuperar en todos los aspectos de la vida de la Iglesia credibilidad. Debemos reconocer que a veces no hemos hecho bien las cosas y hemos cometido errores. La transparencia nos protege más que el secreto. En las instituciones religiosas hemos vivido en el secreto. Si hacemos visibles los procesos, evitamos la corrupción. Además, todo en la economía parroquial y diocesana y de cualquier institución de la Iglesia debe dejar huella. Y aquí es un camino en el que tenemos que avanzar. Nuestras obras no pueden aparecer contaminadas por lo mundano. No somos propietarios, sino custodios, y el custodio rinde cuentas. No se trata de obligar ni de imponer nada, sino de promover la corresponsabilidad como forma de vida, como un modo de seguir a Jesucristo. Cuando una persona recibe los dones de Dios con gratitud, los aprecia, los cuida de manera responsable y los comparte en justicia y amor con los demás. Se los está devolviendo al Señor con creces. Se empieza a dar fruto gracias a una decisión que revoluciona una vida. Y esa vida revoluciona su entorno, porque permite a Dios hacerse presente a través de la comunidad. La situación económica es una de nuestras preocupaciones. Transparencia, buen gobierno, camino sinodal, caminar juntos. Equipos de economía parroquiales, de unidades pastorales y de la diócesis. Muchas gracias. La campaña, como decía don Fernando al principio, quiere insistir en el que el sostenimiento de la Iglesia es cosa de todos. Es cosa de todos. En que es necesario promover la corresponsabilidad y en que hay que cultivar el sentido de pertenencia. Yo creo que los que somos padres de familia podríamos trasladar perfectamente lo que asumimos el día que le decimos sí a nuestra pareja y decidimos tener hijos, a lo que la Iglesia es en definitiva. Y como todos pertenecemos en algún momento de nuestra vida a alguna familia, trasladad eso
a lo que la Iglesia quiere ser. La Iglesia quiere ser una familia en la que todos sostengamos su estructura, en la que todos nos sintamos corresponsables de lo que pasa. Yo sufro con el suspenso de dibujo de mi hijo de ayer, pero me alegro con el aprobado de mi hija de traumatología o de lo que sea. Nos sentimos corresponsables y cultivamos el sentido de pertenencia. Todos tenemos que estar allá donde se nos llama. No podemos celebrar que una convocatoria como esta no podamos asistir porque estamos en otro sitio. No, eso no puede ser. Tenemos que sentirnos pertenecientes a la familia de la Iglesia. Y eso es lo que la Iglesia, el Día de la Iglesia Diocesana, quiere trabajar. No se trata de obligar, como decía don Fernando, ni de imponer, sino de promover un modo activo de ser cristiano en el que se proponen y se agradecen 4 alternativas fundamentales de colaboración. Aunque la última es la económica y parece que lo primero envuelve a lo último, tenemos que entender que todo lo que aquí se apunta tiene la misma importancia. Tenemos que sostener la Iglesia con la oración, rezar por nuestra parroquia, rezar por nuestra Iglesia diocesana. Esto, los que habéis hecho las cenas alfa, lo habréis descubierto. Yo lo refresqué haciendo las cenas alfa. Mientras unos están sirviendo o están haciendo de monitores en mesa, otros están rezando. Eso cara al mundo no se comprende. No se comprende, pero nosotros no lo tenemos que creer. Empezar a creer o continuar creyendo. Rezar, para los que rezamos menos, es una necesidad para que la Iglesia se sostenga. La segunda alternativa que la Jornada de la Iglesia Diocesana propone es la de dedicación del tiempo. Dedicamos tiempo a nuestra Iglesia, dedicamos tiempo a la parroquia, necesitamos el tiempo que podamos. Sin faltar a las responsabilidades familiares o profesionales, tenemos que estar dispuestos para que nuestro tiempo redunde en el bien de la parroquia. Una tercera alternativa de colaboración es la de ofrecer nuestras cualidades. Habrá fontaneros, médicos, abogados, teólogos o filósofos que tengan que poner sus dones al servicio de la Iglesia para hacer de la Iglesia una verdadera familia. Y por último, que no digo que es la menos importante, porque en esta jornada, aunque no es lo más relevante lo económico, tiene una fortaleza decisiva, es el apoyo económico. El apoyo económico. La donación de nuestros bienes, con una aportación periódica o con una aportación puntual o con otro tipo de fórmulas. Léase aquí la participación en ese portal de Dono a mi Iglesia, léase aquí suscripciones diocesanas o parroquiales, léase aquí lo que se quiera leer. Esas son las 4 alternativas para el sostenimiento, para la colaboración con la Iglesia, por las cuales la Iglesia debe agradecer, que como decía don Fernando y como dice la campaña, se quiere poner el matiz ahí este año, agradecer a todos aquellos que rezan un poco, que dedican un poco de tiempo, que ofrecen sus cualidades y que ponen un par de euros o los que sean para el sostenimiento de la Iglesia católica, de la diócesis y de la parroquia. ¿Cómo promocionar estas 4 posibilidades? Pues yo creo que aquí habría que abrir las ventanas de la creatividad y y las ventanas de cada parroquia para que eso lo pueda traducir de la manera que sea. Desde luego no se puede potenciar el Día de la Iglesia Diocesana acumulando las revistas diocesanas, las revistas de la Iglesia que vienen de Madrid en una esquina, ¿no? O empezando la celebración con un laico por liberar a los sacerdotes entrando en esta celebración diciendo, bueno, hoy es el Día de la Iglesia Diocesana, tienen allí unos libros que se pueden llevar para su casa para que los lea. Eso es lo que podemos hacer sin mover un pelo, ¿no?, de nuestra cabeza. Lo que tenemos que intentar hacer es buscar fórmulas creativas para que esta promoción de lo que significa la Iglesia diocesana cale en cada uno de los creyentes. No es una jornada más, no es una carta más, no es un rollo más que tengamos que asumir, es el momento en el que tenemos que fortalecer, y perdonad la expresión porque puede sonar muy mercantil, nuestra marca, nuestra condición de miembros de una familia diocesana, de una parroquia concreta, ¿vale? Por tanto, si no es eso, ¿qué
posibilidades hay para esta promoción de la jornada de la Iglesia diocesana? Pues hay un método muy decisivo, publicitario, para que estas campañas sean efectivas y que yo me lo voy a aplicar antes que pediroslo a vosotros. Y es que nosotros seamos los 60, los 65 que estén aquí, estamos invitados hoy a ser los primeros, los referentes, los modelos, los espejos en los que cada uno de nuestros compañeros de camino puedan ver un ejemplo de colaboración. Podemos rezar más, podemos dedicar más tiempo, podemos ofrecer nuestras cualidades y podemos incrementar nuestra aportación. Pero también los curas, también los laicos. A mí me hacía mucha gracia cuando en los colegios concertados los profesores hacían campañas para el sostenimiento del colegio, pero solo hacían campañas con los padres, para que ellos pusieran la cuota voluntaria, que ya no se puede llamar cuota voluntaria porque se denunció por el ministerio. No, si tenemos que hacer campaña para el sostenimiento, que el primero que se eche la mano al bolso sea el profesor, que es el que se juega su puesto de trabajo. Pues aquí también, los laicos que estamos viviendo de la diócesis, o los curas que están viviendo de la diócesis, supongo que podrán también fidelizar su entrega pasando por el compromiso económico. Que algunos, o muchos, o todos, no lo sé, porque ese dato lo desconozco, pueden estar ejercitándolo ya. Por tanto, ser referentes. Una clave que puede también ayudar a promocionar es, como decíamos al principio, agradecer. No hay obligación de rezar, no hay obligación de ofrecer tiempo, ni cualidades, ni dinero. Es una decisión gratuita del creyente que nace por convicción y que alguien tiene que explicitar su agradecimiento mirándole a los ojos. A esa persona que pone, a esa persona que se ofrece a grabar una ponencia, que enciende las luces y de manera gratuita entrega su tiempo para que todo funcione. La siguiente es ofrecer también oportunidades para el desarrollo de esta alternativa. Delegaciones, parroquias, laicos a título particular, tenemos que ofrecer esas oportunidades para que la gente rece, para que la gente trabaje. No hagas eso que casi lo hago yo, que eso es un vicio mío muy adquirido. No lleves el colchón que ya lo llevo yo a la habitación que lo necesita, ¿no? Tenemos que ofrecer, delegar, ofrecer espacios para que esas posibilidades se desarrollen. Y luego, creo que aquí hablo también un poco desde la intuición, necesitamos potenciar los consejos de economía, pero de verdad, ¿no? De verdad. Los que tenemos alguna responsabilidad tenemos que ejercitar la autocrítica, porque tendemos a llevarlo todo nosotros. Si me cuesta menos hacerlo a mí que encargárselo a alguien. Esto es una cosa muy delicada. Yo que soy el delegado, yo que soy el cura, ya lo organizo yo y convoco al Consejo de Economía para que me dé la razón. O convoco al equipo de la Delegación de Enseñanza para que me dé la razón, pero que no me complique mucho porque el que entiendo soy yo, ¿vale? Potenciar de verdad los consejos de economía para que ellos reflexionen sobre el funcionamiento económico de la Iglesia diocesana, para que ellos diseñen una política económica parroquial, para que ellos, no el cura, potencien las colectas, las suscripciones domiciliarias, los donativos, para que informen a la comunidad cristiana que si ofrecen un donativo de, no sé si son 175 euros, se los van a reportar en la declaración de la renta, para dar a conocer el portal de donoamiglesia.es, etc. Yo creo que aquí se abre esa expresión concreta de sinodalidad que supongo viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, eso entiendo que así es, pero que ahora tenemos que empezárnoslas a creer, empezando por mí como responsable de algún área, empezar a creer que es necesario este tipo de trabajos y de participación. Bueno, termino con dos palabras que creo que van a marcar el horizonte en este tiempo, y es todo esto nos obliga a pensar que la Iglesia tiene que diseñar una estrategia a medio y largo plazo de autofinanciación y de sostenibilidad de los recursos que tiene. Por ejemplo, la Casa de la Iglesia
pues, ha cambiado, el seminario ha cambiado su modelo de gestión, ha dividido la casa en 3 instancias, una de ellas es el seminario, otra la casa sacerdotal, otra la casa de la iglesia, que quiere empezar a caminar en un modelo de sostenimiento, no de ánimo de lucro, sino de sostenimiento. Esa es una de las claves. Y luego la siguiente es la de la transparencia. Cuanto más transparentes seamos, cuanto más publiquemos nuestras cuentas, cuanto más pongamos a disposición de los consejos parroquiales de economía nuestros proyectos o los proyectos de la Iglesia, mucho mejor irá a la Iglesia diocesana desde mi punto de vista. Perdonad si he sido un tanto osado, que no sé si lo he sido, pero este es el horizonte de la jornada de la Iglesia diocesana, un horizonte en el que todos nos sentimos de manera particular, los que estamos implicados por encargo o por nombramiento, partícipes, y tenemos que hacérselo llegar a todas las personas que conforman nuestras comunidades. Os invito pues a que el día 6 sea un punto de partida, no un punto de llegada. No sea simplemente ahí tienen la revista, cójanla, y si hacen el favor de hacer un pequeño esfuerzo en la colecta, que sepan que va a ir a esto o a esto otro. Yo creo que esto es un camino que la Conferencia Episcopal invita a iniciar a las diócesis para orientarnos hacia ese modelo de autosostenibilidad, hacia ese modelo de autofinanciación. Y las familias, como decíamos antes, son las más interesadas en que esto, si llega el momento y desaparecen las ayudas externas, nos pueda permitir mantener la labor evangelizadora, la labor santificadora y el ejercicio de la caridad que por la propia esencia de nuestra condición estamos llamados a desarrollar. Pues muchas gracias. Tenemos en nuestra diócesis, ahora lo digo de memoria, a lo mejor me confundo, pero los datos son más o menos. Tenemos más de 300 templos parroquiales, más de 300, no sé si eran unos 40 templos no parroquiales, o 69 me parece que eran templos no parroquiales, en los que se incluyen pues aquí en la ciudad de Zamora algunos como San Esteban, San Antolín, que no son parroquiales, pero también ermitas, santuarios que no forman parte de los templos parroquiales. Tenía ahí la estadística exacta. Tenemos en la diócesis también cementerios, en algún caso que son de titularidad eclesiástica, casas parroquiales, tenemos unas cuantas, algunas habitadas, como cerca de 50 están habitadas, cerca de 50 que no están habitadas tienen otros usos, centros parroquiales, casas que no son habitables, otras cedidas. Bueno, haciendo un listado, había como 150 casas o inmuebles dedicados a actividades pastorales, unos 150 templos, hay más de 400, en total 420 más o menos. Los datos os los quería ofrecer exactos, perdonad que no lo tenga aquí, pero no sé, es lo mismo. Son muchos tejados para sostener con lo que hay dentro, muchos tejados para sostener en una diócesis, provincia y autonomía en la que se experimenta cada vez más el descenso demográfico. En el año 2000 había en Zamora 168.000 habitantes. 10 años después había 165 en la diócesis. 3.000 habitantes menos. Bueno, eran poquitos, un descenso en 10 años de 3.000 habitantes. Pero bueno, si hacemos un poquito de memoria, estamos hablando de los años buenos. En torno al 2000 y unos años después, la economía española era muy boyante. Incluso pasamos en España a ser un país de emigración, a ser un país receptor de inmigrantes. La inmigración en España pasó casi del 4 al 12%. Fue un fenómeno espectacular. Creció la población en muchos lugares de España. Pero del 2010 al 2020, fijaos, hemos perdido en la diócesis 20.000 habitantes. Hemos pasado de 165.000 a 145.000. 10 años. Esta sangría demográfica que experimentamos en nuestra diócesis, muchos de vosotros pues lo experimentáis en vuestros pueblos, parroquias, lugares de residencia, en que pues se nota mucho el descenso demográfico, y esa iglesia que estaba pues más o menos llena, ahora no lo está, no solo por la pandemia, sino porque muchos de los que estaban ahí, estos 20.000, muchos de ellos son difuntos. Personas que hemos perdido durante estos años, muchos de los cuales participaban en nuestras celebraciones y aportaban económicamente al sostenimiento cotidiano de los templos. Seguimos con los mismos templos
descendemos en el número de habitantes. Y esto nos plantea pues un interrogante de futuro muy grande para el sostenimiento de nuestro patrimonio. El otro día, por ejemplo, en estas reuniones de obras hemos estado viendo cómo un pueblo que tiene una iglesia sin especiales características artísticas, no voy a decir cuál, pero sin especiales características artísticas, pero es el templo del pueblo, es decir, el edificio más singular, que si ese templo falta en el pueblo, parece que el pueblo ya pierde el alma. Un pueblo con escasos 20 habitantes, el arquitecto en una previsión inicial, Claudio Pedrero, nos dijo que el coste del arreglo de esa cubierta eran como de 50.000 euros. 50.000 euros, si los dividimos entre 20 habitantes, salen unas cifras muy gruesas para acometer esas reformas. Siempre la pelota se lanza, ¿no? El obispado, ¿no? El obispado, la Junta de Castilla y León. Pero es que el problema de la despoblación galopante no solo es un problema que afecta directamente a ese pueblo que no tiene habitantes, ni para llenar el templo, ni para sostenerlo, sino que afecta también a las instituciones. Con menos habitantes, la Junta de Castilla y León también recibe menos ingresos. El mantenimiento de nuestro patrimonio está en un momento en que tenemos entre todos que ver planes de futuro y también tener una frialdad, a veces muy dolorosa, de que hay templos en los que la inversión que se puede hacer de cara a las expectativas de futuro que tenemos, pues tiene que ser muy, muy escasa. Quisiera insistir un poco en todos vosotros que tenemos que esmerarnos en el mantenimiento ordinario de los templos. No podemos dejar que una gotera esté un año tras otro. No podemos dejar que los tejados estén sucios. A veces el mantenimiento ordinario de limpieza de tejados, cuando es posible, porque en algunos lugares es muy caro y a lo mejor hay que esperar, pero cuando es posible este mantenimiento ordinario, limpieza de canalones, de limas, de bajantes, el barrido, cuando es posible, cuando no son bienes pues declarados BIC, que también eso nos dificulta algunas cosas, yo os pido por favor que tengamos un cuidado. Nos piden en la Junta de Castilla y León que tengamos planes de gestión del patrimonio. No de gestión solo económica, que eso también para su viabilidad de futuro, sino de gestión del cuidado ordinario, del mantenimiento, ventilación, limpieza de cubiertas. Y en esto pues tenemos que cuidar un poquito, y para eso tenemos un servicio en la diócesis. Porque también otro punto más es que tenemos que tener mucho cuidado con esas intervenciones. Cuando simplemente es limpieza, pues podemos hacerlo con algún albañil del pueblo, pero cuando hacemos algún tipo de obra, es muy importante que el arquitecto Claudio Pedrero o algún personal cualificado se hace. Tenemos que tener mucho cuidado cuando actuamos en nuestros bienes, y creo que el asesoramiento del personal técnico es muy importante. Luego la propuesta que nos hace el personal técnico podemos acometerla o no, pero Claudio siempre es muy sensible para modificar cosas y ajustarlas a los precios, a las posibilidades. El cuidado implica también que tengamos mucha atención a estos ajustes y que los técnicos nos orienten, nos ayuden, que no hagamos obras por nuestra cuenta. Yo hablo de obras también, pero esto yo creo que está mucho más cuidado del patrimonio mueble, de retablos, imágenes, cuadros, pues siempre tengamos la asesoría del taller de restauración y de Bernardo Medina, que está allí al frente, y que tengamos mucho cuidado con ello. Y por último, sí que tenemos que, en esta España tan difícil, tenemos que hacer los que tienen posibilidades, porque hay iglesias que apenas se visitan, porque no tienen un especial valor, pero sí que habrá que hacer de cara al futuro, y así nos le exige la Junta de Castilla y León también un plan de gestión económica, de visitas, rentabilidad de estos inmuebles. A veces a los sacerdotes nos cuesta un poquito pedir dinero, a otros no, a otros a lo mejor piden de más, pero bueno, nos cuesta un poquito a algunos pues el pedir dineros, pero ahora mismo la restauración de algunos bienes, el mantenimiento cotidiano pasa por tener también algún plan económico en el que pueda haber ingresos, no para el enriquecimiento de la institución, sino para el mantenimiento de ese inmueble que un turista visita. Cuando vamos a otras ciudades, de otras autonomías especialmente, sabemos que te cobran por entrar en muchos sitios y que eso repercute en la custodia de ese bien. Y aquí, pues a veces hemos obrado con un poco de no sé si ingenuidad, de bondad, y nos cuesta un poquito a todos pedir dinero para ciertas cosas,
pero realmente con las perspectivas de futuro que tenemos va a ser muy difícil sostener nuestro patrimonio en conjunto, y por eso pues necesitamos entre todos pues sentarnos y ver qué planes de viabilidad. Esto es simplemente compartir con vosotros pues a la experiencia de estos meses lo que puedo ver, lo que puedo percibir en este ámbito de nuestro cuidado. No tenemos dinero para todo y, por tanto, hay una clave fundamental que es financiera, que es empresarial y que es pública, que es tenemos que jerarquizar para qué y en dónde lo ponemos. Por eso hay una cuestión que tenemos que aclarar muy bien, y es cuando hablamos de transparencia, ¿de qué hablamos? Si el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, lo digo porque seguramente no hay ninguna iglesia llamada así, para no poner en boca a nadie, ¿no? Si el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción decide comprarse una casulla espacial que confiesa sola y que vale 2.900 euros más IVA, y eso lo publica, ¿está siendo transparente? Sí, hombre, porque los gastos y los ingresos los pone la... No está siendo transparente. Porque la transparencia no es poner negro sobre el blanco lo que hay, es decidir la licitud y validez del gasto. ¿Dónde está una estructura clerical de economía? En la que decide el cura. Os junto a dos para deciros, oye, vamos a comprar una casulla espacial que va sola a los cementerios el día de los santos y tal y cual, ¿qué os parece? Yo creo que es necesario. Es más, la he comprado. Bueno, si lo dice el cura. Tenemos un problema serio en el concepto de la transparencia. Por eso tenemos que fortalecer consejos de economía, hacerlos donde no los haya y fortalecerlos donde los tengamos. Bueno, como no conozco a mucha gente de los que estáis aquí laicos, pero tengo aquí a Jesús Asensio, que ha sido confesor del BBVA. Yo le llamo confesor porque todo el mundo iba a confesarle sus pecados allí. Él conocía las cuitas, hacía una labor pastoral a la entrada a la derecha del BBVA, siempre había cola. Bueno, pues es la persona más idónea para dirigir ese Consejo de Asuntos Económicos en Toro, no solo porque conoce el qué, digamos, el método económico de gastos e ingresos, sino porque es un hombre de iglesia y porque conoce el cómo y el para qué. Y esto tenemos que, lo digo muy en serio, tenemos que dar un paso. Tenemos que dar un paso hacia esto, porque hay gastos que no se pueden seguir manteniendo. Es verdad que el Código de Derecho Canónico y la Ley Civil reconoce a la parroquia la unidad de gestión, y el párroco, por lo tanto, tiene esa capacidad de gestión. Pero recordad que cuando vais a hacer o compra o enajenación de bienes, os tiene que dar permiso al obispo. Luego quiere decir que la misma configuración canónica tiene ahí una discusión, y aquí están canonistas expertos más que yo, una discusión entre hasta dónde la autonomía y hasta dónde la corresponsabilidad. En la nueva propuesta de la reforma económica, que luego os presentará César, queremos hablar de esto. Queremos hablar de esa solidaridad parroquial que tiene que iniciarse ya, para que las parroquias que más tienen aporten a las que menos tienen. Por tanto, nosotros nos hemos comprometido para, don Fernando pone esa imagen siempre que los medios de comunicación repiten porque es muy visual, el euro de la viuda que cobra 450 euros, la señora que lo echa tiene que saber a dónde va. Tiene que saber a dónde va. Y seguro que si nosotros le decimos que eso va a un 67% de renta variable, la señora no lo va a poner. Pero si le decimos a dónde va a ir ese euro, qué va a sostener ese euro, a lo mejor sí. Miren, nosotros estamos viendo en un engaño financiero. El engaño financiero es el siguiente. Usted tiene 50.000 euros que acaba de heredar de su madre y el del banco le dice, mira, si lo tienes en cuenta corriente abierta, estás perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Si tú tienes 100 euros con una inflación soportada del 9%, al año que viene, con 100 euros, vas a tener 91. No es que te vayan a quitar 9, es que con los 100 euros vas a poder comprar lo que antes se compraba con 91. Y entonces uno dice, pues es verdad. Entonces yo cuando vienen los de los bancos a esa cantinela, bueno, les digo que oiga, que yo me dedico a la filosofía, pero bueno, que no me chupo el dedo y que tal y cual, y que entonces
no os dejéis engañar nunca ni con vuestro capital privado, ni con soportar la inflación. Porque para que uno soporte la inflación tiene que arriesgar dinero, ¿verdad? Y supongo que en una familia sensata, cuando uno llega y le dice a su pareja, he ganado 12.000 euros hoy en el casino, no le dan la enhorabuena. ¿Por qué? Porque los podía haber perdido. Nosotros hemos reducido el riesgo financiero a niveles como nos pide la Conferencia Episcopal, a menos del 20%. ¿Esto qué significa? Que hemos deshecho carteras y que en otro tiempo estaban bien, porque la economía iba de otra manera, pero que ahora son insoportables. Y las hemos puesto a riesgo cero. ¿Esto qué significa? A capital garantizado a vencimiento. Si yo pongo 100 euros y ustedes ven la cuenta hoy, hay 94, porque los intereses están así. Pero cuando cumplan los 3 años tendremos 100 más el interés. ¿Cuánto es el interés? Siempre muy poco, porque para eso es riesgo escaso. Pero estamos sosteniendo esa economía con la que vamos a tener que sostener nuestros templos. ¿Qué problemas económicos tiene la diócesis de Zamora hoy? En primer lugar, lo ha explicado Miguel, en la última de las ruedas de prensa, don Fernando lo explicó también con cifras, es la despoblación. Y eso pues implica que tenemos menos público objetivo que aporte dinero. En segundo lugar, tenemos esa estructura de inmuebles hoy, decíamos, insostenible en nuestra economía. Y en tercer lugar, tenemos un problema en la economía parroquial. Nosotros creemos que en cuenta abierta una parroquia no puede tener 80.000 euros, ni 70.000, ni 60.000, si me apuran, ni 20.000. Hay un depósito en el obispado que lo puede gestionar. Les aseguro que lo gestionamos con cabeza y todas las parroquias que lo aportan van a ser partícipes de cómo vamos a hacer esa gestión. Y lo digo por una razón muy sencilla, porque para el gasto ordinario eso no es necesario, y sí que es una manera de, depositándolo en el obispado, que con ese dinero podamos solidariamente intervenir en otros templos que más lo necesitan. Pero tenemos un problema con los ingresos y con los gastos. Digamos, ¿cómo asimilamos los ingresos? ¿Cómo recibimos los ingresos? Y cómo los gastamos. Y entonces la transparencia tiene que ser en esos dos capítulos, en el de ingresos, insisto, y en el de gastos. Y tenemos un problema con parroquias que, en fin, reciben mucho dinero y que por forma habitual de comportarse, pues han ido, en fin, pagando en B, o en C, o en D, o en H, o en FG, con todas las letras. Y eso tenemos que solucionarlo, que reorientarlo, porque en el fondo el párroco, que es ecónomo, porque ese es el nombre canónico, párroco ecónomo o cura ecónomo, en el fondo está gestionando un dinero que es de todos los cristianos. Por eso vamos a poner en marcha en parroquias grandes, y luego veremos en qué unidades de acción pastoral, la nueva contabilidad de la Conferencia Episcopal. Es un programa de contabilidad facilísimo que permite a la Administración Central tener conocimiento de los movimientos, pero no para fiscalizarlo, sino para que de alguna manera en un clic podamos tener exactamente todo el balance hecho. Por tanto, yo creo que es tarea de los párrocos, sobre todo de aquellos que habéis llegado nuevos a las parroquias y demás, fortalecer este nivel de compromiso parroquial en la economía. ¿Qué proponemos? Os proponemos, en primer lugar, o qué proponemos después de estos problemas, esa nueva contabilidad, ese nuevo programa de contabilidad. Os proponemos un estilo de trabajo en equipo, que es el que estamos llevando a cabo. Recordad que nuestro nombramiento no fue a título individual, sino como equipo económico, en el que está el ecónomo, en el que está un letrado, en el que está una contable, en el que está una responsable de bienes inmuebles. Como sabéis, la economía en directa relación con la Vicaría General y con el obispo, que despachamos
entre 1 y 2 veces a la semana, nosotros juntos y luego yo directamente con vicario y obispo. Necesitamos abrirnos a la colaboración con entidades públicas y es la carta que vais a recibir. César y yo hemos decidido pasarlo por escrito, los convenios que están, los que se van a abrir, cuáles son las posibilidades. Recordaos también algunas de las cosas que os han ido llegando por WhatsApp, y entonces recibiréis ahora un folio con toda esta documentación. Os hablaba de la reducción drástica de la exposición de riesgos financieros. Y nuestra auditoría nos dice que tenemos un problema con los bienes inmuebles, ya no con las iglesias, sino con los edificios. Hablo de los seminarios, Fundación Villachica, seminario, los otros edificios a cargo del obispado, y bueno, que tenemos que sostenerlos. Y por eso hemos abierto a la colaboración con esas entidades públicas. Os recuerdo con el Ayuntamiento de Toro, ahora con el Ayuntamiento de Zamora, en 3 convenios distintos, los 2 del parking que conocéis y otro de colaboración con aulas y con este mismo sala en la que estamos, y que esto va a reputar un posible sostenimiento, no para tirar cohetes, pero sí para sostener los edificios. En concreto, el ahorro que va a suponer la Fundación Villachica al año son de unos 50.000 euros entre gastos directos e indirectos, directos por lo que nos entregan al año, indirectos por el sueldo de la trabajadora y por los gastos corrientes. Tenemos que llevar a cabo oportunidades de venta, como la que acabamos de publicar, como la que tendréis conocimiento ahora. Todas esas oportunidades de venta pasan uno por los cauces adecuados diocesanos: Consejo de Gobierno, Consejo de Asuntos Económicos, consejos de arciprestes y el Consejo de Consultores, como el último en el que hemos trabajado. En tercer lugar, hemos iniciado un proyecto muy serio de gestión de ahorro en comisiones de los bancos, en comisiones. Ya en estos pocos meses nos hemos ahorrado varios miles de euros, en comisiones que entre las de Caja Rural y Unicaja van a llegar a unos 50.000 euros anuales, quizás 60.000 en algunos casos, en los seguros, en las minutas, en las asesorías. Tenemos que trabajar, como dice nuestro obispo, como empresa en la disciplina y como administración pública en la transparencia. Esas son nuestras 2 patas y no podemos cojear de ninguna de las 2. Ya está puesto en marcha el portal de transparencia, como tenéis también ahí en la hoja, y os llegará una comunicación directa del director de la Oficina de Transparencia, de Juan Carlos Alfajeme, comunicándoos qué hay ahí y qué podéis encontrar. Ahí podéis encontrar desde el convenio con el Ayuntamiento de Toro hasta por qué razón está este gerente aquí siendo profesor universitario, por tanto el convenio de la universidad y lo que la diócesis paga a la universidad porque yo esté aquí. O sea, eso lo vais a encontrar todo a un clic, o sea, desde lo más banal hasta lo más profundo. Incluso el balance real, no maquillado, el real, que hay que saber leer, pero ahí está el real. O sea, está, como dicen en mi pueblo, a botón quito el balance económico de la diócesis de Zamora. Tenéis también un manual de uso de casa de la iglesia, que ya empieza a funcionar de esta manera, y un manual de uso de trabajo de la comisión de obras. No hay una sola obra, una sola pintura de una casa parroquial que no pase por el técnico, que no pase por el gerente, que no pase por toda la comisión de obras. De manera que nos aseguramos que hay una transparencia de proceso. El problema que tenemos ahora con la ermita de Pajares por la titularidad, nosotros tenemos que decirle lo primero al ayuntamiento que nuestros procesos son transparentes y que hemos elegido a una empresa por una serie de condiciones técnicas y de condiciones de ahorro económico, y le vamos a entregar el acta en el que dice por qué no cogimos a esas otras 2 empresas. Todas las obras van con 3 presupuestos, y las obras que van a pasar por comisión de asuntos económicos, que son las que son superiores a 50.000 euros,
por tanto las que tienen fundamentalmente con convenios de otras instituciones, las vamos a poner en abierto, de manera que en el portal de transparencia estará la obra con las características técnicas y en abierto hasta un plazo determinado tendremos la posibilidad de recibir propuestas. Tenemos correo independiente que garantiza la transparencia de las plicas, que es presupuestos@diocesisdezamora.es, y junto a los correos que conocéis, después se os presentará el correo nuevaeconomía@diocesisdezamora.es, que será el que recibirá vuestras propuestas para esa comisión de reforma económica. Muy importante, aportación, el gasto 628009 al final, aportación Casa de la Iglesia, compensación de gastos. ¿Lo ven? En el capítulo 628. Bueno, esta jornada la va a pagar la Vicaría General. Que esta jornada la tiene que pagar a cargo de porque hay luz, hay un portero, hay botellas de agua. Bueno, cuando digo de botellas de agua, se creen que es una broma, pero recuerde, obispo, que hemos pagado 2 botellas de agua a un organismo diocesano que nos las ha pasado. Que ha pasado el gasto de 2 botellas de agua de 2 personas públicas que fueron allí, pidieron botellas de agua y hubo que comprarlas y nos pasaron el gasto como es normal. Es decir, si ustedes vienen con su parroquia de Belver de los Montes parece que la he cogido con Gildo, pues que te tengo allá a la diagonal. Si vienen por una jornada X o con la cofradía de la Virgen de la Peña de Francia a la Casa de la Iglesia, eso es un gasto. Y eso es un gasto que tenemos que poner y que tenemos que presupuestar. La comida de los curas del día de la formación, cada uno dice, hombre, pero si es el obispado el que... No, es que son tesorerías distintas, la Casa de la Iglesia y el seminario, contabilidades distintas, Casa de la Iglesia y seminario, y por supuesto el obispado. Aunque todo lo que redunde en la Casa de la Iglesia va a ir a suplir esa deuda millonaria del seminario, que sube y asciende a los 3 millones de euros. ¿De acuerdo? Pero necesitamos controlar la contabilidad. Necesitamos saber si este nuevo proyecto de la Casa de la Iglesia, de residencia, habitaciones, hospedería, servicios, si esto es rentable o no para la diócesis, o si hay que echar el cierre. Para ello, repito, miren las veces que la Vicaría de Evangelización va a utilizar las instalaciones y, bueno, pues se trabaja con eso. Material de oficina, correos, desplazamiento y gastos de viaje. Este también es un gasto importante, los gastos de viaje, ¿de acuerdo? Los servicios de internet y página web, bueno, en fin, gratificaciones, atenciones. Este es un gasto importante, el día pasado. Alguien que es rector de una iglesia me habla de la posibilidad de algunos estipendios, y al final hemos quedado que, bueno, los estipendios los reciben los curas por derecho y cada uno tiene los suyos, pero que hay que gratificar, claro que sí. Si usted tiene a alguien con usted trabajando y no recibe ninguna compensación, ¿por qué no puede haber una gratificación? Pero eso se puede presupuestar, y se presupuesta y aparece aquí presupuestado, ¿no? Limosnas, ayudas varias, etcétera. Limosnas y ayudas varias quiere decir, ¿por qué no? En fin, la delegación de peregrinaciones resulta que hace una cuestación particular para la iglesia diocesana. Imagínense, ¿no? Como hemos estado en Santiago, imagínense que hubiera pasado por allí Javier el Cestillo y, bueno, yo qué sé, no sé. Para eso hay que ser creativos, pero bueno. Los sueldos y salarios. Claro, los sueldos y salarios, por ejemplo, la delegación de Pastoral de la Salud tiene un sueldo a cargo, y eso hay que presupuestarlo, porque tiene un sueldo esa delegación. En fin, ¿vale? Bueno, y esto se pone ahí. Y luego, ¿qué ingresos pueden tener? Pues los ingresos, por ejemplo, si lo hace la delegación de enseñanza, tiene unos ingresos porque la última jornada ha cobrado 10 euros a cada uno de los que han asistido, por lo tanto tiene ingresos. ¿Cómo se van a hacer esas aportaciones al obispado? Ingresos extraordinarios. Y luego es muy importante, que no aparece aquí, pero es muy importante la justificación. Imagínense, gastos y jornadas y retiros. Y entonces la delegación de vida religiosa pone 1.800 euros de gastos, jornadas y retiros. Bueno, pues se justifica y pone el 605 asistiré a la jornada de
monjas de clausura por la paz, asistiría a la jornada de invitación a las novicios, yo qué sé, y se explica. ¿Qué pasa con el presupuesto? Que nuestro equipo económico no es para fiscalizarlo, es para hacerlo viable y para decirle, resulta que estas jornadas también va el delegado de comunicación, el director de comunicación, oye, pues podéis ir en el mismo coche. Es una idea, ¿no? O resulta que es que este gasto también lo ha pautado. Es que resulta que ahora mismo nos van a venir 2 ordenadores de Salus, por ejemplo, de Salus, que hemos invertido en ellos, y el obispado los va a comprar. Jolín, pues no gastes en ese ordenador, que mira, nos va a salir al... ¿De acuerdo? Bueno, todo esto es nuestro trabajo con presupuestos, que tiene que ser corresponsable, que tiene que ser transparente en el sentido de públicamente y en conjunto y en diálogo trabajado, y que yo creo que pues nos lo podéis entregar, si pudiera ser, antes de la última semana de noviembre, ¿vale? Antes de la última semana de noviembre. Os va a llegar por mail, ¿vale? Os va a llegar por mail a los que sois delegados y vicarios, y a los que sois párrocos, pues yo creo que es una buena manera de trabajar con vuestro equipo de economía, ¿no? Aquí veo también que, lo estoy viendo ahora mismo, que en el Consejo de Villalpando pues hay banqueros de prestigio que saben bastante más que yo de esto. Por tanto, pueden asesorar perfectamente al respecto. Si queréis, os doy la palabra, con su permiso, ¿vale? Con vuestro permiso, les doy la palabra por si hay alguna... Porque bueno, tenemos como 5 o 10 minutos para el diálogo, si queréis, antes de que hable César y cierre don Fernando. Digo, por ejemplo, para el uso de la casa de la iglesia tendremos que tener unos referentes a la hora de hacer el presupuesto. Si la vicaría para el ministerio ordenado necesita la jornada de formación del clero o un retiro, ¿cómo calcula la vicaría que el presupuesto de esa jornada, el uso de las habitaciones, etcétera? Está colgado en la página web, portal de transparencia, manual uso de la iglesia, está colgado, es un PDF y ahí viene en color los gastos por un aula, lo que significa, si hay desayuno, si hay café, está todo colgado. Ha hecho un trabajazo impresionante aquí el director y está todo pautado, o sea, hay letra y música ahí, o sea, hay letra de justificación y hay exactamente la música que nos permite multiplicar los días y las horas. Pero bueno. No obstante, Juan Luis, y para el resto también, lo que está claro es que no se puede dejar de hacer nada por razones económicas. Es decir, la sostenibilidad de la casa pasa por que los que puedan aporten y que los que no puedan hagan el esfuerzo. En cualquier caso, la casa es un servicio que la diócesis ofrece para que cualquiera use de ella en el horizonte de la evangelización. Que por dinero no sea, pero sí hay una propuesta de precios que tendrá que ser definitivamente bendecida por quien corresponda, para que los que queráis hacer uso de la casa pues estiméis el gasto que va a suponer, siendo que algunos servicios los asume directamente el obispado, aunque sean presupuestados por una delegación, ¿no?, que no tiene capacidad de pago. Nosotros, por ejemplo, en enseñanza lo que vamos a iniciar o a consolidar es que, dado que somos profesionales y que cobramos, seamos conscientes de que cada uso de la casa significa un gasto y que de manera corresponsable lo tenemos que asumir nosotros, porque nos lo podemos permitir, nos lo deberíamos poder permitir. En cualquier otra área en la que no hay esa profesionalidad, entiendo que su responsable puede perfectamente hablar conmigo para encontrar un equilibrio, que no sea por razón económica por lo que no se use la casa, pero que se sepa que el sostenimiento de la casa exige por enchufar aquí los aparatos, esos son 30 euros la hora, hoy no los hemos enchufado porque hace una temperatura aceptable, la luz, etc. Buenos días. Hola. A mí me surgen bastantes dudas, sobre todo en la operatividad de las parroquias. Habéis hablado de que no se trata de una fiscalización, sino de una coordinación. Bueno, eso son
eufemismos, bajo mi punto de vista. Yo creo que es una fiscalización que puede ser buena o mala, no lo voy a discutir, pero me surgen bastantes dudas. La primera es que yo creo que ralentiza mucho los procesos, las pequeñas urgencias que puedan surgir en las parroquias, porque si para todo tenemos que pedir autorización, habrá cosas urgentes y que no sé el tiempo que tenéis previsto en contestar estas urgencias en principio. Eso por un lado. Por otro lado, la solidaridad de la que hablamos es razonable, es entendible, pero también hablamos de que la señora que deposita su euro tiene que saber para qué va. Vale, yo creo que si ese euro hay que explicar las necesidades que tiene la diócesis para que todas las personas que tienen ese dinero puedan saberlo, a dónde va. Y luego, a ver, de que, con la comisión de obras, que está muy bien, determina que exactamente qué es lo que se puede o no se debe hacer, o cuál es conveniente no hacerlo, y al final hemos dicho que hace falta dinero, que lo aportarán todas las parroquias de alguna manera en su conjunto, porque por lo que hemos oído, el dinero que se recibe de la conferencia episcopal se gasta todo. ¿Se gasta todo o hay déficit? Es la... No, se gasta todo. No hay déficit. O sea, eso nos sirve, incluso así, hay 3 nóminas nuevas de curas y de los que vendrán, que de momento la conferencia episcopal no paga y lo pagamos nosotros con nuestros recursos, y no hay déficit. De ese dinero no hay déficit. O sea, que son, digamos que son curas que se hará cargo de ellos la conferencia episcopal el 1 de enero de 2023. O sea, que incrementar en la aportación. Sí. Bueno, y luego, pues eso, la ralentización, que a lo que se suma lo que pueda tardar la comisión de obras de la diócesis, lo que tarden después los ayuntamientos en dar las pertinentes licencias. ¿No? ¿A qué parroquia pertenece, Raúl? Yo a Santo Cuatro. Vale. Claro, a lo mejor la última que habéis tenido es el muro, vuestro muro. Tened en cuenta que vuestro muro pasó el problema de la peor época, es decir, una época de transición en la que no había comisión de obras, en la que, en fin, todavía no se sabía cómo podría funcionar eso, y pasó unos meses parado. Si ahora mismo llega a ser ayer lo del muro, como máximo estaría resuelto el 22 de noviembre, que sería la próxima comisión. Pero quizá una de las penas más grandes que tiene un filósofo es que no se le entienda, y he visto que no me has entendido mucho la primera parte, pero que no pasa nada, me lo vuelvo a explicar. Es una pena gorda para mí, pero bueno, no, en absoluto. La parroquia de Santo Torcuato tiene autonomía para su gasto ordinario, y solo faltaba. Tiene autonomía absoluta para su gasto ordinario. Para el extraordinario, es decir, la cubierta, la torre que tiene una abertura, la cimentación, el retablo de los trinitarios que se viene medio abajo, en fin, bueno, para eso tenemos una comisión diocesana, pero que la autonomía de la parroquia está salvaguardada, eso es evidente. De hecho, en fin, no sé cómo decirte, la administración ni entra ni sale en a qué hacéis con vuestro gasto ordinario, en absoluto. A lo mejor Caritas puede deciros, oye, si no aportáis el primer domingo de mes, os puede decir Toño, oye, mira, estamos viendo que... En fin, no. Me refería precisamente a eso, al tema del gasto ordinario, si todo iba a estar fiscalizado o controlado. No. Sí. Digamos, no en el absoluto de que yo te tenga que decir, oye, que os habéis gastado en velas 47 euros. No sé, de acuerdo. Lo que es verdad es que, por ejemplo, ahora estamos viendo algunas contabilidades parroquiales que necesitan explicación. Porque no la hay. Porque hay transferencias que no se explican muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí que lo tenemos que... lo que está fuera del sentido común de la corresponsabilidad parroquial. Tener miedo a dar cuentas de nada. Esta casa, cuando se habla de transparencia, y así lo dijo Fernando Barrio Canal en una publicación que se ha presentado en esta diócesis, esta casa es transparente. Entonces, cualquier parroquia y cualquier institución tiene que dar cuentas del euro que recibe y que gasta.
¿Que eso es fiscalización? Sí. ¿Que no es fiscalización, que es transparencia? Sí. Pero es que no existe el secreto. Esto es mío. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio para hacer de esta casa algo transparente. Es decir, que San Torcuato sea o no sea transparente afecta a toda la diócesis. Estoy de acuerdo. Y cualquier parroquia. Evidente. Me preocupaba era los tiempos. Sí, los tiempos. Sí. Eficaz, yo creo que este equipo está siendo eficaz además a veces más rápido de la cuenta, porque cuando en ese sentido es un proceso que todo tiene que ir, se tienen que dar respuestas rápidas, en todo bien fundamentadas pero rápidas. Yo en lo que compete a las obras, ¿no? Porque sí, es verdad que en la administración esto ya me meto en un terreno que no me compete porque es más de la gestión diocesana, pero sí que es verdad que en lo que dices de todas las parroquias que tienen el Consejo de Economía tienen una capacidad de trabajo y de decisión muy grande, y así lo manda el derecho canónico. El problema está cuando no hay Consejo de Economía, que es obligado, y todas las decisiones recaen en una única persona. Ahí sí que hay un peligro, porque como me decía mi padre muchas veces, el pecado de los curas es la soberbia. Y cuando ese es el pecado principal, a mí me lo decía mi padre, o sea que lo digo, como es la soberbia de que uno piensa que lo sabe hacer todo, si solo recae sobre una persona hay riesgos grandes. Entonces en ese sentido yo creo que tenemos que tener un poquito de cuidado. Cuando hay comisiones establecidas, yo creo que tienen capacidad para compartir las decisiones. Yo os voy a hablar de la reforma que tenemos planteada sobre la reforma económica, que no quisiéramos que se llamara reforma de la reforma económica, ¿no? Como sabéis, sobre todo los que sois un poco más mayores y que trabajasteis mucho en ella y que hicisteis muchas aportaciones, a partir del año 1995, en el siglo pasado, impulsados por don Juan María Uriarte, pues se creó una comisión que comenzó a trabajar y durante 4 años, pues estuvo trabajando todo este tema. Yo me acuerdo que entonces se llevaban las propuestas que iban saliendo a los arciprestazgos, y de los arciprestazgos pues había aportaciones o había correcciones, hasta que por fin en septiembre del 99 pues se aprueba una gran reforma económica, una buena reforma económica que nos ha ayudado a funcionar durante todos estos años, que ha puesto las bases y los cimientos de una forma de proceder pues adecuada, actualizada a los nuevos tiempos, a las nuevas situaciones. Unos cimientos que pues nos van a servir también ahora para continuar construyendo y adaptándonos a las situaciones. Han pasado casi 25 años desde que se aprobó, y como todo, pues en nuestra sociedad y en nuestra iglesia pues han cambiado mucho las cosas, ¿no? Una de las pruebas de los cambios pues es que esta reforma económica que se aprobó entonces, a lo largo especialmente de estos últimos años, pues ha habido bastantes modificaciones puntuales de cosas que había que haber ido cambiando porque las exigencias pues lo mandaban, ¿no? Por eso pues ha llegado el momento de meterse de lleno con ella y incorporar las modificaciones que se hicieron, si se ve necesario, o otras nuevas, darle un nuevo estilo y un nuevo talante, pero sobre la base pues de lo que ya hay construido, ¿no? Por ejemplo, pues aquí ha salido un montón de veces la palabra sinodalidad, ha salido un montón de veces la palabra transparencia, que no solo son palabras, sino que implican una nueva forma de situarnos, de vivir la economía y las cosas, ¿no? Pues aunque solo sea incorporar las palabras, por ejemplo, que no aparecen, con todo lo que hay detrás, ¿no? Que lo importante no es la palabra, evidentemente, sino todo lo que hay detrás. Todo el tema pues de los bienes del curato, que tantos problemas ha traído
a muchas parroquias, ¿no? Con esos bienes, pues darle otra formulación quizá distinta, con el tema de la aportación a los fondos sacerdotal y diocesano por parte de las parroquias, de las aportaciones voluntarias y no voluntarias de sacerdotes al fondo sacerdotal. Bien, hay muchos temas que bueno, pues requieren un nuevo replanteamiento y una nueva estructuración, ¿no? Como os decía antes, pues no sabemos todavía cómo la vamos a llamar, ¿no? Pero está pensada para que sea eso, una puesta al día de lo que pues ya tenemos, pero dándole pues un nuevo enfoque y una nueva visión, ¿no? Y para todo esto pues se ha creado una nueva comisión. Está formada por 5 personas, ¿no? La comisión, de los cuales 3 son laicos. Juan Carlos, director de la Casa de la Iglesia, pues lo tenemos aquí. A José Manuel como gerente, pues también está. Y la tercera laica, en este caso, es María Teresa Ares, algunos quizá la conocéis, forma parte del Consejo Diocesano de Laicos, laica preparada y muy metida dentro de todos los temas de la Iglesia y que puede aportar también una gran visión. Y junto a los 3 laicos estamos 2 sacerdotes. Está Edgardo, como sabéis, párroco en la unidad pastoral de Villarrín y también pues vicario parroquial en Villafáfila y en Morales del Vino, que es donde vive, con Ortega, y un servidor. Somos los 5 que formamos esta comisión. Lo primero que vamos a hacer, evidentemente, va a ser, como ya se ha indicado aquí, pues pedir vuestras opiniones, pedir vuestras aportaciones sobre aquellas cosas que haya que incorporar, sobre puntos de vista, sobre criterios nuevos que tengamos que plasmar en esta nueva redacción de la ley económica que nos va a servir para los años siguientes. Evidentemente, todo el proceso pues tendrá continuamente consultas a los sacerdotes, pero a los sacerdotes para que a través de los sacerdotes llegue a los consejos parroquiales de asuntos económicos y a las parroquias. No se trata solo de que sean los sacerdotes los que aportemos las cosas, ¿no? Sino que esto tenga una visión más amplia y que seamos todos los que pues podamos opinar, hablar, incorporar, discernir todas las cosas, ¿no? Pensamos que este trabajo pues se pueda llevar a cabo, la previsión es de este año, ¿no? De este año, y si es en marzo o en abril antes de la Semana Santa, pues mejor, ¿no? Porque este gerente tiene mucha prisa para todo. Pero bueno, nos daremos por satisfechos si este año la hemos acabado. En comparación con los trabajos de la anterior comisión, que fueron de 4 años, pues si nosotros lo hacemos en 1, pues vamos avanzando, ¿no? Hay un camino ya hecho. Como os decía antes, pues os iremos pasando información según veamos conveniente del trabajo que vamos realizando para que realicéis vuestras aportaciones y, por supuesto, evidentemente, al final pues tendrá que ser aprobada por todos los organismos y todos los consejos pues que así lo estipula incluso hasta el derecho canónico. Bien. Pues por mi parte, nada más de esto. Simplemente 2 palabras para decir que durante este curso se va a procurar que en todas las parroquias, unidades pastorales, ya en la diócesis existe porque es obligatorio, igual que en las parroquias, pero ahí no se ha cumplido, el que haya juntas económicas. El próximo año he pedido que se haga una auditoría de toda la gestión económica diocesana de todo este año, desde el 8 de abril
al 8 de abril del año próximo. Y vamos a ir pidiendo en ese mismo sentido posiblemente auditorías parciales de entidades, de parroquias, para ver esa gestión de transparencia, de buenos oficios, de gobierno, de buen gobierno, etc. Por ejemplo, en el futuro Museo de Tapices haremos pues un concurso público de arquitectos, para que haya un concurso de ideas, un concurso de cuestiones que implican la realidad concreta, ¿no? El obispado, ya habéis visto, creo que en esto el gerente económico ha sido muy fiel, que es el obispado no es un ente sino la diócesis, y que él defiende a toda la diócesis. Él ha dado un paso más, que incluso defiende los temas personales de los curas, es decir, que así lo ha gestionado en bancos, en lugares que ha habido que hacerlo, en asesoramiento, etc. Y luego que hay por ejemplo, el abogado que en la diócesis está trabajando para nosotros, pues es un especialista en compliance, porque Pedro fue a todo lo que la conferencia episcopal preparó para todos nosotros, pero simplemente decir que ya hay responsabilidad penal, por ejemplo, en cualquier actuación, y que cuando hay una parroquia que lo hace mal, el que va a la cárcel es el obispo. Sí, es así, ¿no? José Manuel, como economo gerente, no tiene prácticamente ninguna responsabilidad penal, Es decir, esa realidad ya está ahí. Habéis visto a obispos ir a declarar, y no por cuestiones personales o de su gestión directa, sino de las gestiones indirectas de cualquier tipo de asociación. Es decir, las buenas prácticas tienen que ser efectivas, ¿no? Y bueno, pues que todo esto es un camino que va a implicar a todos, y que es un esfuerzo que se va haciendo, y que es ir sumando a la generosidad de lo que es nuestra entrega y nuestro buen hacer en pro de los demás. Os lo agradezco de corazón, gracias por todo el trabajo, y tanto trabajo bien hecho, y bueno, cualquier sugerencia, cualquier cosa que veáis que es necesario tener en cuenta, no lo dudéis, porque a veces las ideas enriquecen todo el proceso que vamos llevando. Muchas gracias. Funciona, y yo creo que... Pues con esto terminamos. Gracias por vuestra presencia, y a seguir haciendo iglesia 24/7. Hasta siempre.